Era un auténtico depredador sexual. Se presentaba en las casas de sus víctimas, ya fueran jóvenes o ancianas, y con su mejor cara se hacía pasar por un técnico que pretendía hacer alguna reparación. En cuanto la mujer se daba la vuelta, un deseo irrefrenable se apoderaba de él, y en cuestión de un instante le pasaba el brazo por el cuello para dejarla sin oxígeno. Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston, abusaba sexualmente de sus víctimas. Las golpeaba, las estrangulaba y las violaba usando diferentes objetos. Su ego fue creciendo y en sus últimos asesinatos llegó a dejar postales navideñas. En una ocasión, usando una bufanda, formó un lazo en torno a la cara de una joven muerta. Durante casi 2 años, las autoridades trataron sin éxito de dar con el asesino. No lograban cazar a un criminal que estaba aterrorizando a la población, provocando que nadie saliera a la calle, que los negocios puerta a puerta cayeran en picado y que las mujeres se atrincheraran en sus casas con algún arma blanca cerca. Fue el afán de protagonismo lo que llevó al estrangulador de Boston a confesar sus delitos sin ningún pudor. Sus desajustes mentales le hicieron esquivar la pena de muerte, pero no evitó la cárcel. En la mañana del 25 de noviembre de 1973, alguien que nunca fue identificado la apuñaló 6 veces en el corazón. Nadie echará de menos a Albert DeSalvo. La historia del estrangulador os voy a contar. El escurridizo estrangulador. Ahí va. Nadie puede saber cómo acabará. Por todas partes la gente parece dudar. ¿Está el estrangulador en la cárcel o está en libertad? José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. El protagonista de este expediente de la crónica negra, Albert DeSalvo, vivía sus crímenes casi como un hobby, como un juego. Él mismo llegó a reconocer y decía, no era tan siniestro ni espantoso como parece. Me divertí muchísimo. Matar a una persona es una experiencia extraña. En esta ocasión podemos observar más que nunca a un hombre que siendo niño vivió aterrado por su padre porque su infancia fue extraordinariamente dramática, ¿verdad? Efectivamente, el padre no solamente fue motivo de terror para el pequeño DeSalvo, sino que, como iremos viendo, además fue una mala influencia. Pero vamos a conocer, si te parece, la historia poco a poco. Albert nació el 3 de septiembre de 1931 en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, y en casa eran 6 hijos, fruto del matrimonio entre Charlotte, una ama de casa, y Frank, un albañil y fontanero al que parece que no le importaba nada a su familia y que pasaba la mayor parte del día bebiendo. Y esa fue la causa de que siempre vivieran en la miseria, teniendo que acudir de manera frecuente a comedores sociales. Pero lo peor no era eso. Frank maltrataba a su mujer y a sus hijos y de hecho uno de los
traumas que siempre acompañaron a Albert de Salvo fue el haber visto, solamente con 7 años, cómo su padre le rompió los dientes a su madre y después le partió los dedos de una mano uno a uno, doblándolos con fuerza hacia atrás. Bueno, pero el ensañamiento, por lo que he leído, no solamente era con su mujer, ¿no? Digo, del padre de nuestro protagonista. Sí, efectivamente, y no te falta razón porque Frank, el padre de Albert de Salvo, fue incluso capaz de venderlo como esclavo, junto a 2 de sus hermanas, a un granjero del estado de Maine. A cambio de unos cuantos dólares, aquellos niños trabajarían durante meses en la granja e incluso fueron víctimas de maltratos físicos e incluso de abusos sexuales. Pero cuando hablaba de que el padre era una mala influencia, me refería a que, además de todo lo que hemos contado, Frank enseñó a su hijo a robar. Le decía que era algo completamente normal. Ya con 5 o 6 años, Albert de Salvo acompañaba a su padre a tiendas en las que aprendía cómo robar sin ser descubierto, y parece que aprendió de tal manera que pasó de pequeños hurtos a grandes robos o incluso allanamientos de morada, y así fue como acabó pasando un tiempo en un reformatorio para menores de edad. Aquellas espantosas experiencias, entre otras la de ser testigo de cómo su padre violaba a su madre y a sus hermanas, llevaron a Albert de Salvo a huir de casa con frecuencia. Pasaba los días y las noches en los muelles de la ciudad, rodeado de mendigos y de rateros. Finalmente, Frank, el padre, abandonó a su mujer en 1937 y jamás regresó. Años más tarde, Charlotte, la madre, se casó con otro hombre. Por aquella época, José Manuel, hablo del año 1948, de Salvo se alistó en el ejército. Sí, efectivamente, fue el 16 de septiembre, lo destinaron a Alemania, donde estuvo 5 años, y su expediente fue bastante bueno, siempre destacó por ser muy servicial con sus superiores. Además, allí en el ejército descubrió una cualidad que desconocía hasta aquel momento, el boxeo. Y parece que era tan bueno boxeando que se convirtió en campeón de Europa de peso medio del ejército. Y fue durante su periplo como soldado en Frankfurt cuando conoció a la que sería después su esposa, una atractiva joven llamada Irgar. Ella le pidió que dejara el ejército y ambos se trasladaron a Estados Unidos en 1954, concretamente a Boston. Para entonces ya había dejado en Alemania una primera víctima, en este caso de sus abusos. Él había abusado sexualmente de una niña, pero finalmente por motivos que desconocemos no fue denunciado. Y en esa nueva vida de hombre casado, ¿imitó el comportamiento violento de su padre? No, al contrario, en casa siempre fue un buen marido que respetaba a su esposa, y con su hija Judy, que nació en 1955, además con una deformación de cadera, se portó como un padre cariñoso, un padre bastante atento. Lo único que detestaba Irgar, la esposa, eran los constantes deseos sexuales de Albert, y era frecuente que ella lo rechazara. Cuando ya nació su segundo hijo, Michael, Albert comenzó a tener problemas para encontrar trabajo, y ese fue el motivo de que volviera a robar para mantener a su familia. De hecho, fue arrestado en 2 ocasiones en el año 1958. A finales del año 1959, Albert de Salvo vio en televisión un conocido fotógrafo que hacía pruebas a chicas que querían ser modelo. Albert, viendo que así era fácil acercarse a mujeres jóvenes, decidió probar suerte. Se convirtió en el supuesto representante de una agencia de modelos. Bien arreglado, recorría los entornos universitarios de Boston, estableciendo contacto con jóvenes estudiantes. Imagino cuáles eran sus intenciones, pero en todo caso es obligado preguntarte, ¿cuáles eran las intenciones? Hombre, en este caso no era tanto el atacarlas o el matarlas, sino simplemente el aprovechar su buen aspecto, como tú has comentado, su don de palabras para seducir a esas jóvenes y con la excusa de la agencia de modelos poder fotografiarlas y tomarles las medidas. Pero fue descubierto y fue detenido y encarcelado durante 11 meses por estafa y por conducta lujuriosa. Luego quedó en libertad en 1962.
¿Cuándo asesinó por primera vez? Ocurrió el 14 de junio de aquel año 1962 en el número 77 de la calle Gainsborough, en la zona de Rugby, en el mismo Boston. Eran las 7 de la tarde cuando Juris Slesser fue hasta allí para visitar a su madre, una anciana llamada Anna, pero tras llamar a la puerta del apartamento 3F, nadie contestó. Aún así, pensando que quizá su madre estaba escuchando música o estaba durmiendo, decidió esperar un poco. Pero a las 8 menos cuarto comenzó a preocuparse por si su madre estaba enferma o por si le había ocurrido algo, así que terminó echando la puerta abajo a patadas. Lo primero que notó es que la casa estaba desordenada, que había muchos cajones abiertos, y la madre, Ana, estaba en la cocina, estaba muerta, tirada en el suelo, completamente desnuda y con las piernas extrañamente separadas. Y en el cuello tenía un cinturón de una bata que había sido atado. Esta chica, Juris, aterrada, llamó inmediatamente a la policía. Enseguida llegaron el agente especial James Mell y el sargento Don Driscoll, ambos de la sección de homicidios. ¿Qué pudieron sacar en claro estos agentes? Pues aunque Juris les dijo que su madre sufría depresión desde hacía un tiempo y que tal vez se había suicidado, la policía, viendo las evidencias, no lo tuvo en cuenta. Como antes decía, el desorden, los cajones abiertos, hacía pensar en un atraco. La autopsia además reveló poco después que la anciana había sido estrangulada y que había recibido golpes en la cabeza. Además, aunque no existían pruebas de que hubiera sido violada, sí es cierto que había sido agredida sexualmente. Pero parece que había detalles que no cuadraban con un robo fortuito, ¿no? Sí, la película que se hicieron los agentes al principio era la de que el ladrón se había colado en la casa para robar, pero que al ver a la anciana, pues sintió un irresistible deseo sexual que la empujó a agredirla. Después, pues la habría matado para que no lo identificara ante la policía. Pero lo extraño era que la puerta no había sido forzada, aunque cabía la posibilidad de que hubiera abierto la propia Ana. Pero eso era raro, que se arriesgara ante un extraño y sobre todo iba vestida solamente con una bata. Además de eso, el desorden de la casa seguía un método, como si lo hubieran registrado con bastante tiempo y no de manera rápida como hubiera sido lo normal tratándose de un robo y de un extraño. De momento el asunto quedó ahí porque los interrogatorios que se realizaron a los vecinos no aportaron absolutamente nada. 2 semanas después, la policía de Boston se enfrentó a un nuevo caso idéntico. El 30 de junio de 1962 apareció el cadáver de una mujer de 68 años, Nina Nichols. La encontraron en el interior de su casa. El modus operandi parecía el mismo que en el caso de Anna Slesser. La mujer tenía la bata subida hasta la cintura, las piernas abiertas, señales de agresión sexual, y había sido estrangulada con una media de nylon. En este caso la casa también había sido registrada y los detalles eran igualmente sospechosos. Sí, eran sospechosos porque también parecía que se había realizado un registro meticuloso, un registro con mucho tiempo, y entre otras cosas quedaron a la vista objetos de mucho valor, como era por ejemplo una cámara de fotos de $300. Al igual que en la casa de Ana, la anterior víctima, también la puerta había sido forzada, el asesino había entrado por decisión de la víctima, aunque la señora pues no se le conocía compañía masculina alguna desde la muerte de su marido hacía muchos años. El 2 de julio de 1962, preocupado tras la aparición de 2 mujeres muertas en tan poco tiempo, el comisario de policía Edmund McNamara convocó una reunión urgente con los jefes del departamento de homicidios. Lo sorprendente es que, estando en plena reunión, fueron informados de la aparición de un nuevo cadáver. Generalmente, en un homicidio de esta clase, en el que no hay robo, se trata de una enemistad. Venganza personal. 2 casos de venganza personal contra 2 inofensivas ancianas en la misma vecindad y en una semana. Vamos, capitán, tengo la impresión de que un loco anda suelto. Los locos no registran los apartamentos. Pero nada fue robado, ¿verdad? Ah, deja que se invente su historia. Tal vez el loco estuvo buscando algo imaginario. Oh, ¿por ejemplo? ¿Qué sé yo? Una locomotora que él cree que le robaron cuando tenía 3 años. ¿Es que no ves la televisión? Teletipo de la policía de Lynn. Han encontrado una enfermera jubilada estrangulada. Nos enfrentamos con un maníaco perdido.
Era el cadáver de Helen Blake, de 65 años, una enfermera retirada. Esta mujer vivía en el número 73 de la calle Newshall, al norte de Boston. Estaba también medio desnuda y estrangulada con unas medias, y su apartamento había sido registrado con aparente tranquilidad. Igualmente había sufrido agresión sexual, pero sin llegar a ser violada. Lo interesante era la fecha de su muerte. Los forenses determinaron que Helen había muerto el 30 de junio, el mismo día en el que mataron a Nina Nichols. La preocupación en la policía fue tremenda. Ahora estaban seguros de que no eran asesinatos aislados, sino que un solo asesino, con desajustes sexuales evidentes, estaba matando a mujeres de avanzada edad. Los agentes se movilizaron inmediatamente para intentar dar caza al asesino. Mientras, la policía aconsejó públicamente que ninguna mujer abriera la puerta a extraños y que, a ser posible, no salieran de casa. Se asignó un número de teléfono exclusivo para cualquiera que quisiera dar pistas o hacer alguna denuncia sobre el caso, y ese número se difundió en todo el país por radio, por prensa y televisión. No dejen entrar en sus casas a ningún desconocido bajo ningún pretexto. Ha sido establecido el número de teléfono RI 21818 para casos de emergencia. Esta línea funciona las 24 horas del día. No vacilen ni teman ustedes lo más mínimo en informar sobre cualquier persona, por insignificantes que consideren sus sospechas respecto a ella. Gracias. José Manuel, ¿el operativo de la poli tuvo efecto? No, por desgracia no, porque los sospechosos que fueron detenidos tuvieron que ser puestos en libertad al poco tiempo por falta de pruebas. Así que, mientras tanto, el comisario McNamara pidió a la prensa que no revelara detalles importantes que pudieran poner en guardia al asesino. A partir de ahí se puso en marcha un operativo con 50 detectives que fueron preparados específicamente en un seminario sobre crímenes sexuales para que pudieran trabajar en el caso con más conocimientos. Les van a dar una lista de los delincuentes sexuales conocidos. Detengan a los tipejos que se suele ignorar. Mirones, viciosos de los retretes, exhibicionistas, sobones de metro, especialistas en frases sucias. Ya sé que no es fácil interrogar a los pervertidos y delincuentes sexuales conocidos, pero localícenlos y hablen con ellos. Procuren sonsacarles hábilmente. No nos interesan delitos de menor cuantía, sino sospechas de homicidio. Con que adelante con ello. Si no damos con ese hombre, temo que los hechos se repitan. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se produjo el siguiente crimen? Pasaron 4 semanas. El 21 de agosto encontraron muerta en el número 7 de la calle Grove a Ida Irga, una señora de 75 años. El estudio forense determinó que había muerto por estrangulamiento 2 días antes, y en este caso encontraron una variante bastante macabra. Las piernas de la mujer estaban abiertas y estaban encajadas en el respaldo de una silla, casi como si estuviera imitando una visita al ginecólogo. El cuerpo, además, estaba en una posición que hacía que lo primero que se viera si alguien entraba era precisamente ese cadáver. Aquello era, sin duda, una especie de desafío por parte del asesino. El diario Boston Herald, para calmar a la población y mitigar el miedo de las mujeres a convertirse en víctimas del estrangulador de Boston, escribió lo siguiente en un editorial titulado «La histeria no soluciona nada». Decía: si podemos decir con justicia que la policía está buscando una aguja en un pajar, podemos afirmar con la misma validez que las posibilidades de que una persona determinada se convierta en una víctima del asesino son casi nulas. ¿Cuál fue el siguiente paso del asesino, de Albert DeSalvo? En realidad, como ya había ocurrido anteriormente, el siguiente asesinato lo cometió el mismo día de la muerte de Ida Irga, pero el cuerpo de Jane Sullivan, una enfermera de 67 años, no fue descubierto hasta el 26 de agosto, concretamente en el número 435 de Columbia Road. Como era de esperar, había sido estrangulada. Supongo que la policía estaría entre desconcertada y desesperada, ¿no? Claro, lo estaba, porque veía que todos los intentos por atrapar al asesino pues quedaban en nada. Aún así, duplicaron el número de agentes y el número de patrullas callejeras, y por su parte el doctor Richard Ford, jefe del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Harvard, intentó reconstruir, junto a varios especialistas, un perfil del asesino. El 5 de diciembre de 1962 fue encontrado el cuerpo de Sophie Clark, también desnudo, también estrangulado.
también con su casa registrada. Pero Sophie no era una mujer mayor, ni una mujer solitaria. Era una joven de 20 años que vivía acompañada. Además, esta vez, la joven sí había sido violada. Llegué a Back Bay, por detrás del Symphony Hall. Sabía que entraría en algún lado para hacer lo que tenía que hacer. Hacía frío. Llevaba pantalones verdes con camisa y chaqueta, pero el viento los atravesaba. Así que me metí en el primer edificio que vi. Llamé a la puerta y la chica que abrió era Sophie Clark. Una chica negra, preciosa. Llevaba puesta una combinación blanca con tacones negros y medias negras. Sabía que tenía miedo, pero yo seguí hablando. Escucha, ¿sabes qué, Sophie? Le dije, con esa figura podría ser una modelo. Todas se sienten halagadas cuando les dices que son mejores. Se lo creyó. A finales de aquel mes, el 31 de diciembre de 1962, ocurrió lo mismo con Patricia Bissett, una secretaria de 23 años, igualmente violada. Y los crímenes continuaron, José. Continuaron, y no solo con víctimas mortales, porque también hubo supervivientes. Por ejemplo, el 8 de febrero de 1963, una chica de 23 años que trabajaba de camarera se llevó una desagradable sorpresa cuando abrió la puerta de su apartamento en Melrose Street y se encontró a un hombre que decía ser un albañil que iba a arreglar la fuga de una tubería. La joven, que por aquel entonces estaba enferma y se acababa de tomar un tranquilizante, accedió. Ella abrió la puerta y en ese momento el hombre se abalanzó sobre la mujer e intentó ahogarla con una cuerda. A pesar del estado de la joven, ella se defendió mordiendo a su agresor y fueron los gritos de ambos los que llamaron la atención de unos obreros, por lo que el asesino huyó inmediatamente para no ser alcanzado. Esta joven camarera llegó a dar algún dato, algún detalle que sirviera a la policía para dar con el agresor. No, porque entre la pastilla que se había tomado, que era un tranquilizante bastante fuerte, y el susto que pasó, la verdad es que apenas recordaba nada. Dio una descripción demasiado simple, pero al menos se había salvado. Recuerdo que no podía moverme. Yo intentaba moverme, pero era inútil. ¿Qué se lo impedía? No lo sé. Estaba como paralizada. ¿Paralizada completamente? ¿Todo el cuerpo? Creo que no. Podía moverme de un lado a otro. E intentaba hacerlo. Peor suerte corrió Beverly Sammons, una estudiante que fue estrangulada el 6 de mayo de 1963 en Cambridge. En este caso no solo fue violada, sino también apuñalada en el cuello. Las autoridades estaban cada vez más sorprendidas con los cambios en el modus operandi del asesino. Ya no eran solo mujeres mayores, también chicas jóvenes. Ahora también apuñalaba. Se llegó a pensar incluso en la posibilidad de que existiera más de un asesino. Pero el seguimiento a más de 5.000 maníacos sexuales de Massachusetts no sirvió de nada, lo que provocó continuas protestas populares. Ahora, ninguna mujer estaba a salvo. Daba igual la edad. De hecho, siguieron produciéndose muertes. Sí, como por ejemplo la de Evelyn Corbin, de 58 años, que apareció estrangulada el 8 de septiembre de 1963 y algo después, el 23 de noviembre de ese mismo año, también encontraron a otra mujer muerta. 23 de noviembre del 60, esto es el día siguiente del asesinato del presidente Kennedy, era el día de luto nacional en Estados Unidos. Efectivamente, una fecha muy señalada. Y pronto se produciría, por suerte, el que sería el último caso. La víctima fue una chica de 19 años llamada Mary Sullivan. Su sufrimiento debió ser peor que el de las anteriores mujeres porque fue violada con el palo de una escoba, algo que la destrozó por dentro. Y por supuesto también fue estrangulada con unas medias. Pero fíjate, el asesino, a modo de provocación, le había anudado en torno a la cabeza una bufanda de colores, haciendo un lazo bajo la barbilla. Pero hay más. Entre los dedos de un pie había una tarjeta en la que ponía
Feliz Navidad. 19 años. La prensa espera. ¿Qué les decimos? Creo que hay que informar exactamente de cómo ha sido. Eso tal vez las horrorice y ya no abran. No quiero que la prensa publique lo de la escoba. Es un detalle que solo debemos conocer nosotros y el estrangulador. Este nuevo asesinato generó más revuelo aún en la opinión pública, tanto por la edad de la víctima, la más joven de todas, como por los espantosos detalles del crimen. A pie de calle, surgieron alias que describían al asesino: el estrangulador loco, el fantasma estrangulador, el asesino del atardecer y, por supuesto, el estrangulador de Boston. Los servicios a domicilio y las ventas puerta a puerta disminuyeron de manera drástica. Nadie abría su casa a nadie. La ciudad se estaba paralizando por el temor a que cualquiera pudiera ser la próxima víctima. ¿Muy asustada por su parte? Un poco sí, lo confieso. ¿Qué hace por las noches? Tomo toda clase de precauciones. Yo ahora a partir de las 9 estoy encerrada en casa. Yo creo que debemos protegernos todo lo que podamos y cerrar bien nuestras puertas. Todas. Yo procuro estar en casa temprano y echo el cerrojo y la cadena de la puerta. ¿Y qué sucede si alguien llama al timbre? No contesto. ¿Sabe que en las tiendas de cerrajería se están agotando las existencias? Hacemos lo que nos han aconsejado para nuestra seguridad. A los asesinatos hay que sumar la psicosis colectiva. La situación realmente era complicada. Una situación muy complicada. Muchos ciudadanos instalaron alarmas, cerraduras nuevas y además dormían con armas cerca de la cama. Incluso hubo quien dio clases de defensa personal. Y ya no solo eran las casas, las mujeres tenían miedo de salir a la calle y lo hacían normalmente en grupos, con un spray de pimienta en el bolso o incluso acompañadas de algún perro. Una señora, por ejemplo, esto es terrible, llamó a la policía para decir que su vecino actuaba de manera sospechosa. Pues bien, al poco de colgar, asustada, se tiró por el balcón. Al final resultó que el vecino no era el asesino. Esta noche, en este expediente, nos hemos enfrentado al perfil de un asesino en serie, con un evidente trasfondo sexual. Aunque a veces no violaba a sus víctimas, en todos los casos existieron agresiones sexuales. En este punto vamos a adentrarnos en el terreno de la psicología para tratar de comprender qué ocurre en la mente de un violador y en el de sus víctimas. Tenemos el privilegio de que nos acompañe a esta hora el doctor Felipe Hurtado, psicólogo clínico y sexólogo del Servicio Valenciano de Salud. Felipe, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar, si le parece, por la figura del agresor. Sí. En otros programas hemos tratado de entender, con la ayuda de psicólogos, por qué una persona llega a matar. Hoy queremos saber por qué un criminal decide abusar sexualmente de sus víctimas. ¿Esta tendencia tiene alguna relación, pues no sé, con la infancia del agresor, por ejemplo? Pues en muchos casos sí que es cierto que son personas que cuando esto lo hacen ya de adultos, que cuando son detectados o pillados, sí que detrás de ellos aparece en muchos casos el que durante la infancia han tenido un maltrato directo o lo han observado. Es decir, a veces no ha sido que han sido maltratados, sino simplemente es que a veces han observado ese maltrato o bien hacia su madre o bien hacia otros hermanos o hermanas que habían en su entorno. Entonces sí que hay un alto porcentaje que sí que ha sufrido abusos o ha sido observador de abusos o de malos tratos. Doctor, más allá de un posible trauma o de un trastorno mental, hay agresores cuya única motivación es un deseo desenfrenado por el sexo. ¿Puede llegar a sentirse un deseo tan alocado que finalmente haya personajes que violen, o eso siempre está asociado a un trastorno mental? A ver, son personas que, los trastornos mentales diríamos que hay un conjunto muy amplio. Una cosa son las personas que tienen un juicio alterado, como por ejemplo la psicosis, o personas que pueden oír voces en su cabeza y actúan en base a eso, y diríamos que tienen una alteración del juicio de la realidad, y otros trastornos mentales que no tienen alteración del juicio de la realidad, que son los trastornos de personalidad. Es decir, son personas que ante diferentes personas pueden ser catalogadas de personas normales,
pero luego en entornos más privados pueden tener esas alteraciones en su personalidad, que es lo que se llama la psicopatía. O sea, son psicópatas que actúan en base a esas necesidades no cubiertas y que muchas veces son hombres, en este caso, con baja autoestima, y que muchas veces constatan su masculinidad dominando o maltratando, por ejemplo, a las mujeres. Y a veces pueden llegar incluso pues a matarlas, incluso disfrutar con el sufrimiento, que es cuando hablamos de sadismo. Es decir, hay personas que además son sádicas, que disfrutan con el sufrimiento, además. Siempre ha existido la polémica de si un violador puede o no rehabilitarse. Muchos hablan de la opción de la castración química, pero el violador que ha sido castrado jamás ¿tendrá deseo de agredir sexualmente? No, eso no es así. Vamos a ver, la castración química incluso muchas veces es una propuesta que se les hace a personas que carecen de control y que ellos mismos te piden ese tipo de ayuda. Pero realmente diríamos que sí que bajaría su impulso sexual a nivel de deseo, pero lo que sería la atracción hacia hacerlo, eso no cambia. Lo que pasa es que tiene menos necesidades sexuales porque tiene, por la castración química, la testosterona, que es la hormona sexual, se les baja a un nivel muy bajo. Y entonces sí que tienen menos deseos sexuales, pero su interés sigue siendo el mismo. Entonces es para tener mayor control sobre lo que es su impulso sexual. Pero realmente el interés, por lo que le atrae, sigue siendo igual. Entonces, para que sea una castración química, formaría parte de un tratamiento. Es decir, la castración química es como una ayuda al tratamiento psicológico que habría que hacerle para que controle ese impulso que dejamos que hace daño a otras personas. Entiendo. Vamos, si le parece, a ponernos en el lugar de la víctima. Pasar por una experiencia de una violación, de una agresión sexual, supongo que marca de por vida. Es decir, ¿hay un antes y un después en la vida de una persona después de una agresión o una violación? Claro. Sí, que antes y después. Es un acto traumático. Y de hecho, yo atiendo, por ejemplo, no solo yo, sino las personas que nos dedicamos al mundo de la sexología, muchas de las personas que atendemos de adultas son personas que luego sale aquí, pues que han sufrido algún tipo de abuso sexual, bien por familiares, bien por extraños, y que eso, digamos, lo tienen arrastrando a lo largo de su vida, porque realmente les deja unas secuelas, porque ocurre en un momento de su vida, que es la infancia o la pubertad muchas veces, donde están formando su personalidad y entonces les genera una vulnerabilidad psicológica que le conlleva luego a tener dificultades muchas veces emocionales e incluso, digamos, en su autoestima, que cuando a veces luego están en una situación íntima les vienen los recuerdos traumáticos de lo que vivieron, aunque la persona con la que están no es la misma, y muchas veces le limita a tener una vivencia positiva de la sexualidad. Pero quiero decir, no sé si estadísticamente, pero se sale adelante, se puede salir adelante, ¿no? Sí, claro que se puede. De hecho con terapia y con psicoterapia se les ayuda a que superen esos traumas. Claro, sí. Salir se puede. Lo que pasa que es costoso y a veces necesitan terapias largas porque son hechos traumáticos que quedaron ahí, digamos, ocultos, porque muchas veces lo que hacen es que las personas que les pasa en la infancia a veces no lo cuentan, muchas veces por temor a que no van a ser creídos o creídas, ¿vale? Y porque además a veces quieren a esa persona que se lo ha hecho, porque la mayor parte de las veces los abusos se dan en entornos familiares o cercanos a los menores, o sea, no son por extraños. Entonces son personas que por un lado quieren a la persona que se lo hace y por otro lado se siente mal por lo que está pasando y entonces no quiere hacer daño a la familia. Con lo cual el daño es mucho mayor, por eso, justamente, que cuando lo hace un extraño, que, pues, como se sabe, siempre avisamos a los hijos frente a los extraños, pero realmente es más frecuente por familiares y cercanos, que es con quien realmente tiene el poder de estar con los menores. ¿Vale? Doctor, una recomendación para aquellos que pudieran estar en el entorno de una persona que haya sido violada. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Es una cuestión fundamentalmente de darle amor y de darle apoyo? A ver, la persona que ha sufrido un acto así lo que necesita es simplemente ser entendida, ser comprendida, nunca culpabilizarla, incluso aunque la haya ocultado, porque siempre la culpa no es de esa persona, es de la otra. Evidentemente. El acto lo ha hecho la otra. Correcto. Entonces la persona, en nuestro entorno, si tenemos una persona así, lo que tenemos simplemente es que darle nuestro apoyo y estar dispuestos a ayudarla como la persona lo necesite y escucharla. Muchas veces solo con el hecho de escucharla y apoyarla ya minora bastante su sufrimiento psicológico. Sobre este asunto nos ha hablado, hemos contactado con Felipe Hurtado, él es psicólogo clínico, sexólogo del Servicio Valenciano de Salud. Doctor Hurtado, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches. Vale, buenas noches.
A principios de noviembre de 1964, Albert DeSalvo fue detenido por abusar sexualmente de varias mujeres de Massachusetts y de Connecticut. Nadie sospechaba que aquel hombre era el estrangulador de Boston. Pero todo cambió de manera radical cuando Albert le dijo a su compañero de celda: ¿qué ocurriría si un tipo fuera encarcelado por robar un banco, si en realidad hubiera robado 13? ¿Qué pasó a partir de ese momento? Pues ocurrió que Albert, no sabemos si por imprudencia o por afán de protagonismo, empezó a dar demasiados detalles, hasta el punto de que su compañero de celda creyó estar ante el asesino al que todos buscaban, y obviamente se sintió seducido por aquellos $10.000 de recompensa que se prometía al que diera una pista sobre él. Así que lo habló con su abogado, con Lee Bailey, y el propio letrado se reunió con DeSalvo. En aquella entrevista grabada, Albert DeSalvo confesó sus crímenes, tanto los 11 ya conocidos como otros 2 de los que la policía no tenía constancia de que estuvieran relacionados con él. ¿Tenía las manos atadas y entonces la estrangulaste? Después de eyacular, has dicho que la penetraste. Seguro que la estrangulaste cuando tenía eso sobre la cabeza, ¿verdad? Tenía las manos cruzadas y me subía encima de ella. ¿Después del acto sexual? Eso es lo que me despista. ¿Practicaste el sexo con ella? Sí. En su confesión oficial, Albert DeSalvo dijo: salía a buscar víctimas los sábados, diciéndole a mi esposa que tenía que ir a trabajar. Sentía en mi interior la urgencia de matar. No podía controlarme. Entonces, vagaba por las calles sin un plan previsto ni una víctima localizada. Llamaba a las puertas en las que aparecía el nombre de una mujer. Se presentaba como técnico reparador de alguna avería. En el momento preciso, se lanzaba sobre su víctima. Él mismo lo describió de la siguiente manera: al volverse de espaldas y ver su nuca, me ponía a tope. Todo hervía dentro de mí. Antes de que se diera cuenta, había puesto un brazo alrededor de su cuello. Y así sucedía siempre. Además, esta confesión dio más detalles. Sí, contó cosas como que a veces al ir a atacar a una víctima sentía un enorme remordimiento y se marchaba rápidamente de esa vivienda. O que en otros casos, después de matar, se lavaba las manos y se iba a casa como si nada para cenar o para jugar con su hija. Por otra parte, lo de la diferencia de edad de las víctimas, al parecer fue pura coincidencia. Y sobre aquel hecho tan curioso de revolver los enseres, de revolver el contenido de los cajones y su cometido no era el de robar, dijo que no tenía ni idea de por qué lo hacía. Eran cosas que se le pasaban por la cabeza y las hacía. El 9 de enero de 1967 se inició el juicio contra Albert DeSalvo. El estrangulador de Boston fue sentenciado a cadena perpetua y obligado a recibir atención psiquiátrica. Pocos días después, en un alarde de habilidad, se fugó de la cárcel, pero se entregó de forma voluntaria 38 horas después. Albert, ¿le importaría sentarse? Que se calme todo el mundo. Sí, que se siente todo el mundo. Le dije al dueño de la tienda quién era y que quería hablar con mi abogado, F. Lee Bailey, y que no le haría daño a nadie. Mi único objetivo al marcharme de la institución... ¿Albert lo cumplió? Sí, no molesté a nadie. Para evitar que volviera a ocurrir, DeSalvo fue internado en la prisión de máxima seguridad de Walpole, en Massachusetts. En la mañana del 25 de noviembre de 1973, apareció muerto en su celda, con 6 puñaladas en el corazón. Nunca se supo quién asesinó al asesino. Hablo rápido y a veces no me entienden. Notaba una llamada en mi interior, lo que impulsa a un hombre. A veces sentía que algo me estallaba en la cabeza. Soy el estrangulador de Boston. José Manuel Frías, gracias y hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches.